Bueno, yo creo que no se conectan más, ¿cierto? Son las 5:15, ya vimos una espera. Muy bien. Les mencioné que para la clase de hoy vamos a ver programación funcional y comenzaremos con lo que son funciones de orden superior. Para eso, primero vamos a la pizarra, vamos a entender qué es una función de orden superior y a partir de allí iremos codificando. Bueno, hasta el momento hemos trabajado con funciones comunes y corrientes. Sabemos que una función es una caja que contiene un motor y lo que hacemos nosotros simplemente es llamarla, ¿cierto? Llamamos esa función y se comienza a ejecutar toda la lógica que está contenida dentro de esa función. Muy bien. Ahora, antes de entrar al tema de funciones de orden superior, quiero que veamos funciones locales. Eso que es aquí vendría siendo una función global si la estamos codificando en nuestro archivo, en un archivo que hemos creado, codificamos nuestra función, esa sería una función global. Esta función puede tener funciones locales, así que dentro de esa función podemos crear otra función. Y esa función únicamente va a poder ser llamada dentro de la función principal. Así que desde afuera, yo no voy a poder referenciar la función local. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para, si estoy codificando una función que es demasiado compleja, y voy a estar repitiendo constantemente las mismas instrucciones y para no tener que crear una función global, porque únicamente la va a utilizar la función que yo estoy codificando, pues la creo como una función local. Bueno, vamos un momento a crear por aquí nuestra carpeta que se llame programación funcional. Muy bien, así que a partir de lo que dije de acerca de las funciones locales, vamos a hacer un ejemplo aquí con la codificación. Si nosotros tenemos una función supremamente compleja, vamos a colocar aquí eh, calcular promedios, y aquí voy a recibir una lista, ¿sí? Muy bien. Dentro de esa función, yo voy a poder crear otra función. El lenguaje me va a soportar que de manera tabulada yo pueda utilizar la palabra reservada def para poder crear la función local. Entonces, esa sería la función local. Def suma, y aquí voy a recibir entonces una lista y perfectamente lo podría hacer con la función sum, pero para que entiendan el concepto vamos a colocar aquí un iterador. Entonces aquí dentro de esa función vamos a colocar un acumulador inicializado en 0 y vamos a colocar un iterador for i en lista acumulador más igual i. Listo.
y esa función me va a retornar el acumulador. Es como si tuviéramos una función global. Es simplemente repetir el proceso que nosotros hacemos al trabajar con funciones globales, las funciones que hemos trabajado hasta el momento, pero repetir ese proceso de manera interna dentro de cada función. Esa función me va a retornar ese acumulador. Por lo general, las funciones locales que nosotros creamos retornan algo, porque las creamos es para poder reutilizar el código. No tendría sentido crear una función que no retorne nada, una función local que no retorne nada. No las creamos es para estar utilizando constantemente esta misma función. Entonces la podemos utilizar por aquí en la línea 9, luego en la línea 10, luego en la línea 100, si la función se torna muy compleja. Por lo general lo que hacemos es modularizarlo en varias funciones, pero si voy a estar repitiendo una misma instrucción y que esa instrucción únicamente la voy a utilizar dentro de esa, únicamente la voy a utilizar en esa función, pues creo mi función local. Porque, bueno, para crear una función global que solamente va a ser utilizada por una sola función, así que mejor la creo de manera local. Si en algún momento han trabajado con lo que es programación orientada a objetos, pueden relacionarlo con encapsulamiento de datos. Aunque bueno, Python va más enfocado en lo que es programación funcional, pero podrían relacionarlo por allí para que se les facilite comprenderlo de una mejor manera. Y bueno, dentro de la función principal ya puedo llamar mi función local. Aquí, por ejemplo, para calcular el promedio sería igual a la suma de la lista que estoy recibiendo como parámetro en la función principal, dividido el tamaño de esa lista. Y voy a retornar ese promedio. Ese ejemplo es muy sencillo y no tendría sentido hacer esa función local, pero bueno, vamos a entender ese concepto porque en algún momento lo van a necesitar ustedes para crear ese tipo de funciones locales. Además, esa va a ser la introducción a funciones anónimas que nos van a facilitar muchísimo el trabajo, eh, por lo menos a nivel de sintaxis, se nos va a facilitar muchísimo. Bueno, y para corroborar el correcto funcionamiento, vamos a llamar la función dentro de un premio. Calcular promedios y vamos a enviarle una lista con notas. Bueno, ¿qué es lo que nos marca? Miremos qué es lo que nos marca error acá. Calcular promedios. No, claro, lo estoy llamando mal. Tengo que enviarle como parámetro la lista que acabo de crear. Ahora sí, guardamos y ejecutamos. Y obtenemos el promedio. Lo que estamos haciendo es básicamente es una función de funciones. Nosotros podríamos crear una función local y retornar una función. Ya estaríamos hablando de referencias de funciones. Bueno, voy a poner en pausa la pantalla. Voy a crearles el proyecto en el repositorio. Si tienen algún tipo de duda, ya saben que me la pueden hacer. Y si no, avanzamos entonces con referencia de funciones.
Listo, muchachos. Ya les quedó actualizar el repositorio. Bueno, voy a darles tiempo de que escriban y pasamos a ver referencia de funciones. Y con esos dos temas, con referencia de funciones y funciones locales, vamos a crear una fábrica de funciones. Una función que esté en la capacidad de crear funciones. ¿Listo? Bueno, ok. Muy bien. Vamos a ver ahora referencia de funciones. Cuando nosotros hablamos de referencia de funciones, estamos diciendo que nosotros podemos crear una variable a partir de una función. Es decir, si nosotros creamos una función sencilla, que sea de sumar, entonces aquí estamos sumando n1 más n2. Por supuesto, n1 lo recibimos como parámetro junto a n2. Esto es una función. Pero yo puedo crear un espacio en memoria, es decir, puedo crear una variable y que esta variable referencie a la función que yo acabo de crear. Como estoy referenciando a esa función, pues desde esa variable yo puedo ejecutar a esa función. Es decir, esta variable de acá, esta variable, la voy a tratar como si fuera una función, como si fuera el nombre de la función para poder ejecutarla. Por lo tanto, le puedo enviar como parámetro dos datos para que me sume esos dos datos, pero realmente quien los va a sumar es la función original. Entonces estoy creando una referencia hacia esa función. Posteriormente yo podría crear otra variable y que esta otra variable referencie a la variable anterior. Pero como la otra variable está referenciando a la función, pues al momento de manipular ese espacio en memoria, pues realmente lo que estoy haciendo es manipulando o ejecutando la función original, porque es una referencia de referencias y se puede volver una cadena. Todo esto, claro, va a depender del requerimiento que nosotros estemos trabajando. Muy bien. ¿Cómo se vería esto a nivel de código? Vamos a crear una función sencillita, una función de suma. Suma n1, n2 y vamos a retornar la suma. Vamos a colocar aquí suma, va a ser igual, bueno, sumar n1 más n2 y vamos a retornar sumar. Muy bien, si nosotros ejecutamos esto, pues sabemos que nos va... Bueno, aquí es al revés, hay que terminar en infinitivo, ahora sí. Si nosotros ejecutamos esto, sabemos que nos va a retornar la sumatoria de los dos números, ¿cierto? Normal, como lo hemos trabajado hasta el momento. Ahora, si yo creo una variable, referencia a sumar, puedo decir que esa variable es igual a sumar. Ojo, noten que yo no estoy haciendo esto, no estoy colocando paréntesis, porque lo que quiero es guardar la referencia de esa función. Por lo tanto, le digo que esa variable es igual al nombre de la función. Entonces, coloco es el nombre. Lo que estoy asignando es la referencia de la función. Para posteriormente yo poder manipular esa referencia sumar. Entonces podría aquí print referencia sumar
Y noten que él me reconoce que esa variable me está referenciando una función. Si yo coloco aquí los paréntesis, miren que me dice que debo de enviarle dos números, n1 y n2. Vamos a enviarle 20 y 30. Guardamos, ejecutamos y obtenemos el resultado. Puedo crear otra referencia. Python va a trabajar siempre por referencia en memoria. Y esa otra referencia va a referenciar a referencia sumar. Entonces estoy creando esa cadena que yo les grafiqué allí. Tenemos una función, tenemos un espacio en memoria, ese espacio en memoria está referenciando a la función. Luego creo otro espacio en memoria y ese otro espacio en memoria me está referenciando al primer espacio, al segundo espacio en memoria que yo creé. Por lo tanto, yo lo puedo tratar directamente como si fuera la función. Miren, otra referencia y me dice que tengo que enviarle como parámetro dos números, 30 y 40. Y vamos a obtener el resultado de la función. Finalmente lo que estamos ejecutando es esta función, porque siempre van a estar apuntando, es una cadena que se va armando, una cadena de flechas. Entonces, apunta a una referencia, apunta a la otra referencia y esa referencia apunta hacia la función. Bueno, y se preguntarán, ¿y eso para qué? Ok, pues aquí puedo llamarla directamente. Bueno, pues es importante comprender que Python trabaja de esta manera por medio de referencias en memoria a partir de las funciones o de las mismas variables, como los diccionarios, como hemos trabajado con los diccionarios, porque yo puedo crear una función que construya una función local, retornar esa función local y esa función local almacenarla en una variable para posteriormente poder operar con esa función. Bueno, pero antes de avanzar voy a darles tiempo para que ustedes copien, ejecuten, si presentan algún error ya saben que me pueden decir y hacemos el ejercicio que yo les indiqué. Vamos a crear una fábrica de funciones. ¿Listo? ¿Ya van ok? Muy bien. Vamos a ver, podríamos crearlo en esta función. Sí, vamos a crearlo directamente en ese mismo archivo para no tener que crear otro. Muy bien. Vamos a desarrollar que, una función que genere funciones para realizar una operación matemática a partir de un operador. Vamos a hacerlo con tres números, con tres parámetros. Entonces, si voy a sumar, puedo sumar tres números, voy a restar, que son tres números, y así, para todas las operaciones que vamos a hacer. Así que vamos a decirle aquí, crear operaciones. Muy bien, y aquí vamos a recibir la operación que nosotros vamos a crear, que eso va a ser un str, va a ser un string. Muy bien, vamos a crear ¿qué? Vamos a crear una función. Y aquí vamos a retornar
return esa función. Pues bien, aquí, entre el medio de declarar la variable y retornar la variable, vamos a comenzar a evaluar qué es lo que quiere el usuario. Entonces podemos decir, si la operación o el operador, mejor, si el operador es igual a una suma, entonces la función, entonces vamos a crear una función, perdón, aquí que sea sumar. Entonces vamos a sumar n1, n2 y n3. Y vamos a retornar esa suma, n1 más n2 más n3. Lo podemos retornar directamente o los encerramos entre paréntesis para darle prioridad a la operación. Entonces, suma y luego retorno. Y luego indicamos que la función va a ser igual a la referencia de sumar. Ojo con lo que acabamos de hacer aquí. Creamos la función local, aquí, crear función local, creamos la función local y luego guardamos en la variable global de la función de crear operaciones que vendría siendo función. Vamos a decirle operación para luego no enredarnos con las palabras de funciones. Operación. Ese sería operación. Así que en la variable global de la función asignamos la referencia de esa función local, porque como es una función local, pues no puedo tener acceso por fuera de la función global. Por lo tanto, guardo la referencia de esa función para poderla retornar y desde el exterior poder operar con esa función. Me preguntan, ¿por qué lo que se retorna está entre paréntesis? Simplemente es una cuestión de forma, es para darle prioridad a la operación, pero los puedo omitir. Los puedo colocar así. Ok, vale. Muy bien. Así que creamos la función y almacenamos la referencia de esta función en la variable operación. Ahora, si el operador es igual a una resta, entonces vamos a crear una función local que sea restar. Y vamos a restar, vamos a hacerlo con dos números, sí. Dos números porque aquí veo que en restar, bueno, nos puede dar algo distinto. Entonces sería n1, n2. Y vamos a retornar n1 menos n2. Yo lo puedo encerrar entre paréntesis, me gusta darle prioridad a me gusta ver el código de esa manera, por lo menos cuando voy a retornar directamente las operaciones matemáticas. Pero ustedes los pueden dejar sin paréntesis. Bueno, creamos la función restar y luego esa función, la referencia de esa función, vamos a asignársela a la variable operación. Así que, dependiendo de lo que ingrese el usuario, la función principal me va a crear un espacio en memoria que se va a comportar de manera diferente. O va a ser una suma, o va a ser una resta, o va a ser una multiplicación, o va a ser una división. Ese espacio en memoria que él va a crear, únicamente puedo tener acceso dentro de la función padre, que será crear operaciones. Pero, ojo, como estoy retornando una referencia de esa función, yo la puedo operar desde afuera de la función principal. Vamos a imprimir el resultado, print. Ya lo terminamos, ahí nos falta multiplicación, división, pero es el mismo proceso. Vamos a llamar crear operaciones y el operador, ¿cuál sería? Vamos a decirle sumar. Perdón,
aquí no va, aquí va a marcar error. Ahora sí. Vamos a crear una operación. Crear operaciones. Sí, no concuerda, ¿cierto? Sería crear operación, porque es una sola la que vamos a crear. Vamos a crear una operación y él va a retornar esa operación que nosotros estamos creando. Por lo tanto, voy a almacenarlo en una variable que se llame operación también. Va a ser igual a la operación que voy a crear. Listo. Él me retorna la referencia en memoria de la función local que él está fabricando allí internamente. Ahora yo lo puedo operar. Pues ahora sí voy a decir print. Operación es una función que recibe como parámetro dos números. Por lo tanto, voy a decirle operación. Miren que él lo reconoce. Voy a enviarle dos parámetros, dos números, 10 y 10. Sabemos que nos debe retornar 20, ¿cierto? Guardamos y ejecutamos. Y efectivamente ahí está operando una suma, porque nos está retornando la referencia de la función local, porque en las funciones locales, yo no las puedo acceder desde el exterior, tendría que retornarlas, capturarlas y luego operarlas. Bueno, terminemos el ejercicio y ya les doy tiempo para que escriban y pregunten y comenzamos a despejar unas cuantas dudas. Si el operador es igual a multiplicar, vamos a crear la función, entonces que sea multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Dos números. Y vamos a retornar esa multiplicación, n1 por n2. Y la operación, la variable operación, que es la variable global, me va a almacenar la referencia de esa función, que es multiplicar. Ahora, por último, si el operador es igual a dividir, podríamos hacer módulo. Bueno, aquí ustedes pueden seguir extendiendo esa función para una gran cantidad de operaciones matemáticas. Si el operador es igual a dividir, perdón, aquí estoy creando la función, sería dividir n1, n2, va a recibir dos parámetros y aquí vamos a retornar una división de n1 dividido n2. Y vamos a almacenar en operación esa referencia, dividir. Muy bien, y si el usuario ingresa una operación que no está allí, va a marcar error. ¿Cómo podríamos solucionar eso? Por ejemplo, bueno, aquí sumar y va a sumar. Si yo le indico módulo, es una operación, ¿cierto? Pero esa operación no la está fabricando, por lo menos la función no la está fabricando el crear operación. Ejecuto y me marca error. ¿Por qué me marca error? Porque yo lo estoy inicializando como un string. Y luego comienzo a evaluar si el operador que recibo es igual a una suma, ¿es igual? No. Si no, si es igual a una resta, ¿es igual? No. Si no, si es igual al operador, no. ¿Es igual a una división? No. Por lo tanto, ¿qué va a retornar? Va a retornar un string. Luego, yo estoy capturando ese string y estoy diciendo que voy a ejecutar un string como si fuera una función. Y aparte de eso, le estoy enviando dos parámetros. Claro, marca error. Voy a alejar el código. No, ahí se ve bastante bien, ¿cierto? Ahí se ve completo. ¿Alguna propuesta para que podamos solucionar ese error? ¿Ninguna? 50-50, llamado a un amigo, ayuda al público. Un else. ¿Y qué ponemos en el else? Bueno, pongamos aquí lo que nos indica el compañero. Un else. Else, si no, ¿qué ponemos allí?
La operación no existe, la vieja confiable. Pero ¿cómo la ponemos? O sea, colocamos esto. Operación igual, la operación no existe. ¿Ponemos eso? Están cerca, pero lo ponemos de esa manera. Castearla, pero ¿a qué la casteamos? Hagamos algo, voy a subirles esa solución al repositorio y luego comiencen a enviar las propuestas. ¿Listo? Para que ustedes mismos vayan manipulando, modificando allí. Y mientras voy haciendo el push, el commit acá, si tienen algún tipo de pregunta, ya saben que me pueden escribirme por interno también y yo les contesto sin nombrarlos, si de pronto son tímidos. Eso es referencia de funciones. Se crea una función local que muestre ese string. Ah, bueno, ahí está la solución. Entonces, bueno, ya no hay reto. Ya no hay reto, ¿sí? Esa es la solución. Sí, señor. Entonces vamos a crear esa función que se llame mensaje. ¿Pero qué? Bueno, ayúdenme. Creo la función que retorna ese mensaje. La operación no existe. La dejo así. Sería operación igual a mensaje. Sería de esa manera. Allí falta algo más. La función tendría que recibir el operador. No, 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 no. Listo, entonces con eso vayan testeando. Voy a compartirles el enlace por acá, aunque seguramente ya tienen el repositorio guardado. Bueno, están cerca la solución. Con eso, manipúlenlo allí en su Visual Studio Code y me envían la propuesta. ¿Cómo podríamos ajustarlo allí? Bueno, voy a dejar dos minuticos más para que ustedes traten de hacer el ejercicio y me envían lo que tengan, cualquier cosa. Si, bueno, como creen ustedes que sería la solución. Igual lo pueden ejecutar allí para ver si les está funcionando. Muy bien, iniciamos. 4 minutos.
Voy a darles 4 minutos para ese ejercicio. Le entregué N1 y N2, corre bien, pero no sé si era... Sí, bueno, a ver. Si yo eso lo ejecuto así, me va a marcar error. Le entregué N1 y N2, ¿sí? Era eso, correcto. La función, ya que la operación que yo estoy capturando acá, esa operación la estoy ejecutando enviándole como parámetro dos valores, por lo tanto, todas las funciones que yo voy a crear dentro de esa función deben de recibir como parámetro, deben de recibir dos parámetros. Así que sí, 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 sí. N1, N2 no los voy a operar. Los podría utilizar acá, como que no existe la operación no existe para, como para no dejarlos allí sin utilizar. N1 y N2. ¿Sí? Esa era la solución. Ahora sí, ejecutamos y la operación no existe para 10. Incluso este i lo puedo reemplazar por el operador. Operador. Ejecuto. Queda mucho mejor el mensaje. Bueno, ¿cómo ven ese tema de referencia de funciones? ¿Sí? ¿Lo entendieron bien, rápido, complejo? ¿Nos devolvemos para algún punto en específico que requieran que volvamos a repasar sobre ese tema? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Voy a actualizarles entonces el repositorio y pasamos entonces de tema. Tiene que ver igual con referencia de funciones, pero vamos a ver funciones anónimas. Puede ser un poquito más complejo, a la mayoría le cuesta trabajo, pero vamos a intentar trabajarlo. Tengo una duda, ¿sí? ¿Cuál sería? Juan Pablo, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Línea 39. Ok, ok. No entendí bien por qué en la línea 39 se almacena la función global. Listo. Lo que estamos haciendo aquí en la línea 39 es, bueno, si yo haría esto, aquí estaría almacenando la función global en una variable. Por lo menos estaría almacenando esa referencia. Pero como la estoy ejecutando, siempre que ustedes vean eso, abre paréntesis, cierra paréntesis, es porque se está ejecutando la función. Entonces aquí la estoy ejecutando, por lo tanto no estoy almacenando la referencia de crear operación. Estoy almacenando es lo que me retorna crear operación. Es como, es como si yo ejecutara la función sumar. O sea, como lo hemos trabajado hasta ahora, sería resultado va a ser igual a sumar 10 y 20. ¿Qué va a retornar? 30, ¿cierto? Y se guarda en resultado. Lo mismo es acá, pero aquí no va a retornar un número como tal, va a retornar una función. Por lo tanto, si yo coloco dividir, pues no se va a almacenar la referencia de crear operación, ¿no?
Se va a almacenar lo que retorne crear operación, que en ese caso, ¿qué sería? Sería esa función de acá. Entonces, operación está referenciando esa función. Entonces, cuando la crea, él se crea en un espacio en memoria. Él retorna la referencia, la guarda en operación. Y operación, entonces queda, véanlo como una flechita. Está apuntando hacia esa función. Como está apuntando hacia esa función, entonces yo puedo comenzar a operarla como si fuera una función normal. ¿Okay? Ya no es una variable, sino una función. La referencia de una función. Bueno. Bueno, me escriben, ¿podría reemplazar la variable? Sí, bueno, me preguntan, ¿se podría reemplazar la variable? Reemplazar la variable, bueno, entiendo como sobreescribir la variable. ¿Se puede sobreescribir la variable? Sí, claro. Recuerden que Python es un lenguaje que no es fuertemente tipado, por lo tanto, si yo tengo mi variable y mi variable es igual a, hola mundo, mi variable en ese momento es string, pero luego puedo sobreescribirla, mi variable, y luego es un booleano. Lo mismo pasa acá. Operación es una variable que está almacenando la referencia hacia una función. O sea, aquí tenemos, voy a colocar nuevamente la gráfica. Entonces, esa es la función n1 dividido n2. Y por aquí está operación. Y por aquí está la función padre. Entonces, esa función padre está retornando esta función. Por lo tanto, en esta variable estoy almacenando la referencia. Estoy almacenando esta flechita de acá, está apuntando hacia la función. Pero como al ser una variable, como esa referencia, ese espacio al ser una variable, pues yo lo puedo sobreescribir. Así que crear operación, yo puedo en operación, más adelante podría decir operación es igual a hola mundo. Entonces ya estaría destruyendo esa referencia en memoria y aquí estaría colocando hola mundo. Por lo tanto, como acabo de destruir esa referencia en memoria, ya no puedo tener acceso a esa función. Tendría que volver a llamar la función padre para que fabrique esa función y me retorne la referencia. Bueno. Bueno, veo que no hay más dudas, ¿cierto? Igual me pueden seguir escribiendo si tienen alguna otra duda. Bueno, ahora sí, les voy a actualizar el repositorio y pasamos a ver funciones anónimas. ¿Qué tal el tema? ¿Complejo hasta ahora? Estamos trabajando con funciones normales, con las que hemos venido trabajando hasta el momento. Ahora se puede complicar un poquito más el tema. Bueno, voy a crear aquí esta función sencilla. Yo parto de un ejemplo súper sencillo para que ustedes lo entiendan y a partir de allí entonces vamos haciendo algo mucho más complejo. Muy bien. Ya
sabemos y trabajamos muy bien con funciones de ese tipo, funciones normales, comunes y corrientes, como las hemos trabajado hasta ahora. Sabemos que al ejecutar esa función, pues él me va a retornar el resultado, ¿cierto? Si envío 10 y 10, va a retornar 20. Muy bien. Esta función yo la puedo simplificar. Esa función no es anónima. ¿Por qué? Porque tiene un nombre. Ahora, al simplificar esta función que está en 2 líneas de código, o podría estar en 3 líneas de código inclusive, suma n1 más n2, y luego yo aquí puedo retornar suma, pues en vez de utilizar ese tipo de funciones que son bastante sencillas, podría crear una función anónima. Una función anónima generalmente, o siempre lo vamos a trabajar en una sola línea de código, que son las famosas funciones lambda. Por lo tanto, si yo voy a crear una función, primero, que me retorne un hola mundo, comencemos a trabajarlo sin parámetros, una función sin parámetros que sea de esa manera, hola mundo. Esto es equivalente a esto, return hola mundo. Si nosotros ejecutamos la función saludar, ¿qué va a retornar? Va a retornar hola mundo. Ahora, si nosotros ejecutamos esta otra función, ¿qué va a retornar? Va a retornar hola mundo. Por lo tanto, lo que está antes de los 2 puntos, es decir, esa palabra lambda, y luego si le podemos colocar, si va a llevar parámetros, que lo podemos hacer, esto es equivalente a, en la función normal, al def y al nombre de la función. Por eso aquí no colocamos def, colocamos lambda. Lambda, cuando nosotros utilizamos el lambda, estamos indicando que vamos a crear una función anónima, porque miren que esta función no tiene ningún nombre. Y se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago para llamar esa función? Pues bien, como esa función no tiene nombre, yo lo que puedo hacer es guardar la referencia hacia esa función. Así como hicimos el ejercicio hace un momento. Creamos una función, creamos una variable y en esa variable almaceno la referencia de esa función. Por lo tanto, yo aquí puedo crear saludar lambda es igual, saludar lambda es igual a esto, a esa función. Luego, yo puedo ejecutar la función print, y aquí escribo saludar lambda, guardo, ejecuto, y ahí está retornando el hola mundo. ¿Dudas? Fácil, difícil. A la mayoría se le complica un poco esta nueva sintaxis. Eso, aquí ya comenzamos a tocar lo que es programación funcional. Bueno, junto con lo que ya vimos, solo que aquí vamos avanzando cada vez más, cada vez más. ¿No? Ok. Vamos a crear ahora una función lambda que reciba parámetros. Así que vamos a crear la función de sumar. Entonces vamos a llamarla aquí sumar. Bueno, sumar no se la podemos llamar, sería sumar lambda. Sería igual a una función anónima lambda que va a recibir como parámetro 2 números. Va a ser n1 y n2. Luego voy a retornar la sumatoria de esos 2 números, que vendría siendo n1 más n2. Que es lo mismo que tenemos en el bloque de código de la línea 1 a la línea 3. Y ya puedo operar, ¿cierto? Print, sumar lambda, y miren que él reconoce que es una función y que a esa función yo necesito enviarle 2 parámetros. Vamos a enviarle 20 y 20. Guardamos, ejecutamos y efectivamente nos da 40.
si ven que se simplifica un poquito más trabajar con funciones lambda. Al principio puede ser un poco complejo, pero ya luego se van a ir acostumbrando a trabajar ese tipo de funciones. Bueno, voy a darles tiempo que escriban y vamos a crear el ejercicio anterior. Vamos a hacerlo con funciones lambda. ¿Listo? ¿Ya van bien? Bueno, vamos a crear el ejercicio anterior. Vamos a crear la fábrica de funciones. Voy a contar su sprint para que luego no nos genere confusión allí en la terminal. Muy bien, de nuevo, vamos a crear una función de funciones. Entonces, se va a llamar crear operación. Va a recibir un operador que va a ser un string. Y aquí comenzamos a evaluar. Bueno, primero vamos a tener la variable que me va a representar la función. Y luego vamos a retornar esa operación. Como lo que vamos a hacer es comenzar a evaluar si es una suma, resta, multiplicación, división, en fin. Y vamos a asignársela a la operación. La operación la podemos inicializar de una vez con una función. La vamos a inicializar como que retorne el string, ese string que dice la operación no existe. Y luego, si no entra en ninguno de los bloques de los if, pues va a mantener aún así la referencia de esa función. Por lo tanto, aquí en la línea 19 vamos a indicarle que va a ser una función lambda que va a recibir como parámetro n1 y n2 y va a retornar un string que dice la operación no existe para n1 espacio operador espacio n2. Ya inicializamos nuestra variable con una función. Ahora sí comenzamos a evaluar. Evaluar el operador. Decimos, si el operador es igual a una suma, entonces la operación va a ser igual a una función lambda que va a recibir como parámetro n1 y n2 y va a retornar la sumatoria de esos dos números. Miren cómo se simplifica este bloque de código a diferencia de ese otro ejercicio que hicimos acá. Miren el bloque del if y miren acá, dos líneas de código. Incluso eso podría ser una sola línea de código. Lo podemos trabajar de esa manera. Luego decimos, si el operador es igual a una resta, entonces la operación va a ser igual a una función lambda que recibe dos parámetros y los va a operar como una resta, n1 menos n2. Si el operador suma, resta, multiplicación, entonces la operación va a ser igual a una función lambda que recibe dos parámetros y los va a operar. Vamos a finalmente a colocar la división y podemos colocar elevado a la potencia también. La operación va a ser igual a lambda que recibe dos parámetros
y va a retornar entonces la división entre N1 y N2. Y finalmente, si el operador es igual a un elevado a la potencia, entonces la operación, vi que me quedó mal escrito arriba, operación, muy bien, va a ser igual a una función lambda que recibe lo mismo, los parámetros, y aquí vamos a elevarlo con N2. Listo. Eso fue. Miren la cantidad de líneas de código que utilizamos acá, a diferencia de esta otra función. Miren ese bloque de código y miren ese otro bloque de código. Todo lo que nos simplifica trabajar con lambda, con funciones anónimas. Bueno, vamos a operarlo. Entonces, vamos a almacenar en una variable que se llama operación, lo que retorne crear operación, y el operador va a ser un elevado a la potencia. Y aquí entonces vamos a imprimir la operación de 5 elevado al cuadrado. Y ejecutamos. Muy bien. Nos ahorra bastantes líneas de código trabajar con funciones anónimas. Y el principio es el mismo. Crea una función local. Tenemos una función global. Creamos una función local. Una función anónima que es local. Guardamos la referencia de esa función en una variable y esa variable finalmente la retornamos. Pero estamos retornando la referencia a una función. Capturamos lo que nos retorna, que nos está retornando la referencia, y operamos con esa referencia, que finalmente es una función. Muy bien, ahora, si yo le indico un carácter que no está allí, ejecuto, muy bien, la operación existe para 5 a 2. ¿Sí? La operación no existe. Bueno, ya con eso les voy a actualizar el repositorio. Les doy tiempo de que transcriban, de que analicen el código. Y me falta añadir algo más. Sí. Bueno, muchachos, ya saben la dinámica. Envíen un OK si van bien, si ya transcribieron, si creen que no tienen dudas. Y seguimos avanzando en ese tema de programación funcional.
Bueno, van bien. Todo bien, todo ok. Muy bien, perfecto. Bueno, como ven, trabajar con Lambda nos ayuda a economizar bastante líneas de código y optimiza también lo que nosotros estamos haciendo, porque eh, al momento de crear una función común y corriente, primero pues vamos a generar más líneas de código y en cambio, por otro lado, al trabajarlas con Lambda, pues vamos a reducir líneas de código y va a estar mucho más optimizado porque vamos a utilizar menos variables, porque estamos retornando directamente la operación que nosotros vamos a hacer también. Así que es un poco más optimizado respecto a una función tradicional como las hemos venido trabajando. Bueno, en las funciones lambda, nosotros podemos hacer diversas operaciones. Aquí hicimos operaciones matemáticas, pero, por ejemplo, si nosotros queremos pasar un diccionario a un conjunto, que lo vimos en conversión de contenedores, también lo podemos hacer dentro de una función lambda. Podemos desempaquetar ese diccionario y que nos retorne, por ejemplo, un conjunto, podría ser. Así que podríamos tener por acá, voy a comentar ese print, podríamos tener por acá una variable conversión que va a almacenar una función lambda que a su vez va a recibir un parámetro que va a ser un diccionario, y luego va a retornar un conjunto y ese diccionario de acá, ese diccionario de aquí, yo lo puedo desempaquetar en esa estructura de datos. Lo que tengo que indicar es, a partir de un diccionario X, mi diccionario, supongamos que tenemos por aquí nombre Juan, apellido Pérez, y vamos a colocar la edad. A partir de un diccionario X, sabemos que podemos utilizar el set para el castear, para convertirlo en un conjunto, pero también podemos desempaquetar un diccionario. Lo podemos hacer de esa manera. Entonces, diccionario, y con eso desempaquetamos el diccionario. Cuando nosotros colocamos un solo carácter de ese asterisco, es lo que va a hacer es desempaquetar las claves. Entonces me va a quedar nombre, apellido, edad. Cuando nosotros colocamos doble asterisco, lo que va a hacer es desempaquetar la clave y el valor. Y me va a mantener esa estructura. Bueno, aquí nos hace falta llamar conversión, así que vamos a imprimir lo que va a retornar conversión. Conversión. Muy bien. Y vamos a pasarle mi diccionario. Guardamos, ejecutamos y miren, nos retorna un conjunto con las claves del diccionario. Ahora, si nosotros colocamos dos veces, es lo que va a hacer es desempaquetar ese diccionario y mostrarnos entonces allí la clave y el valor. Ese desempaquetado de diccionarios nos sirve generalmente cuando nosotros vamos o necesitamos colocar los valores de un diccionario, desempaquetarlos y colocarlos dentro de otro diccionario sin tener que reescribir ese otro diccionario. Así que aquí lo podríamos hacer, por ejemplo, que me reciba dos diccionarios como parámetro, uno donde va a almacenar la información y el otro que es el que se va a desempaquetar.
y luego almacenar allí esa otra información. Y lo mismo hago para las listas, en fin, para una gran cantidad de listas, tuplas, conjuntos también. Bueno, les actualizo y nos queda pendiente ver dos funciones. Vamos a ver el filter, tres funciones, filter, map y reduce. Bueno, muy bien, para esas funciones, ¿cuál era la utilidad de esa función anónima? La utilidad de esta función, no, simplemente mostrarles que nosotros podemos operar también diccionarios allí. Podemos desempaquetar un diccionario dentro de otro diccionario. Y si esa función la vamos a hacer muchas veces, pues para no tener que duplicar ese código, pues creamos una función anónima que la creamos de una sola línea de código y la vamos a estar llamando constantemente. Entonces reutilizamos código. Muy bien, bueno. Me escriben por acá. Sí. Sí, en una función anónima yo puedo recibir como parámetro, puedo recibir dos parámetros, tres parámetros, cuatro, cinco, puedo recibir como parámetro un diccionario, una lista. Se va a comportar tal cual como nosotros hemos trabajado con las demás funciones, que reciben como parámetro un diccionario de diccionarios, una lista de diccionarios. O sea, cualquier tipo de parámetro lo puedo manipular allí. Claro, ahí va a estar la habilidad bueno, si puedo colocar las instrucciones que manipulen esos datos en una sola línea de código. Bueno, voy a ponerles dos ejercicios sencillitos. Dos ejercicios sencillos para que los hagan con funciones lambda. Bueno, empecemos con ese primer punto. Van a desarrollar una función anónima que reciba como parámetro una lista y van a calcular el promedio. Ya saben, el promedio es la sumatoria de elementos dividido el número de elementos. Ojo, dicen una lista, no nos están diciendo de cuánto. Pueden utilizar la función sum. Sí, podríamos hacerlo con un for, pero no lo he explicado todavía cómo lo podemos utilizar en la función lambda. Entonces pueden utilizar sum, lista. En la función lambda se pueden incluir ciclos y condicionales. Condicionales, sí, se pueden incluir condicionales. Se pueden incluir ciclos, un for se puede incluir allí. Pero
Más tarde lo explico. Porque ahí va a cambiar la estructura. Va a ser muy similar, pero lo que yo voy a estar iterando allí finalmente lo voy a almacenar en una lista o en una tupla. Necesito almacenarlo en una estructura de datos para que se pueda retornar a partir de esa función lambda. Bueno, traten de hacer ese ejercicio, muchachos, y ese sí me lo pueden enviar por aquí, por el chat, porque como es una sola línea de código, pues no es necesario que lo suban a Pace of Code. Ahí está. Luis nos acaba de enviar la solución, ¿sí? Bueno, era más que todo como de análisis, pero a nivel de codificación bastante sencilla. Eh, Voy a copiarla y a pegarla por aquí. Tenemos una función lambda que recibe como parámetro una lista y voy a retornar el promedio. Entonces, obtengo la sumatoria, miren yo aquí les indiqué sum, obtengo la sumatoria de los elementos de esa lista dividido la cantidad de elementos que tiene esa lista. Eso es lo que va a retornar esa función. Por lo tanto, guardo la referencia de esa función en la variable promedio y luego puedo llamar promedio, le voy a enviar una lista una lista de notas, guardamos, ejecutamos y aquí tenemos el promedio de esas notas. Muy bien, muy bien. Eso era.
Ujú. Voy a actualizarles entonces el repositorio, muchachos, y con eso pasamos vamos a terminar primero de ver todas las funciones, reducer, zip, map, ¿cuál más nos falta? Bueno, ahí miramos, igual hay un material gráfico que está en plataforma, entonces lo vamos a utilizar para que ustedes entiendan mucho más fácil cada uno de esos conceptos. Filter, aquí está filter también. Y luego de eso seguimos profundizando en programación funcional. Podemos utilizar entonces en una sola línea de código con el lambda, con el map o con el filter, los condicionales y los ciclos for. Muy bien. Ya vimos la función lambda, que las podemos combinar con esas otras funciones que es para manipular colecciones, ya sea una lista, puede ser una cadena de caracteres también, puede ser una tupla, también lo podemos hacer con una tupla. Bueno, y funciones de primer orden, ya aquí nos queda pendiente viendo las funciones de orden superior. Básicamente las funciones de orden superior son aquellas funciones que reciben como parámetro otras funciones, pero bueno, es importante para entenderlos. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito de funciones de orden superior. Yo sé que ustedes lo van a tomar bastante rápido. Las funciones de orden superior, como mencioné, son aquellas funciones que reciben como parámetro otras funciones. Bueno, si yo tengo entonces una función que va a operar otra esa función puede recibir como parámetro esa otra función, y aquí voy a imprimir función y voy a enviarle n1 y n2. Eso que está acá, n1 no, perdón, vamos a enviarle directamente los datos. Eso es un parámetro, tal cual como recibimos como parámetro un string, un entero, un booleano, en fin. Solo que en ese caso es una función. Como ya vimos que podemos guardar la referencia de una función en una variable, pues así como yo puedo retornar una función, puedo enviarla como parámetro también. Por lo tanto, si yo tengo una pequeña función que sea sumar, es una función lambda que recibe n1 y n2 y va a retornar la suma entre n1 y n2. Posteriormente, yo puedo enviarla como parámetro a la función operar. Te voy a enviar sumar. Tengo una función que la envío como parámetro, la va a capturar la otra función y la va a operar. Es eso. Esas son las funciones de orden superior, las que reciben como parámetro otras funciones. Bueno, una vez entendido eso, entendido qué es una función de orden superior, continuemos eh, con las funciones map, filter, reduce y zip. Bueno, las funciones de orden superior, funciones lambda y las funciones de primer orden son aquellas que no reciben como parámetro otras funciones. Las funciones de orden superior son las que reciben como parámetro otras funciones. Bueno, a partir de esto vamos a comenzar a ver estas funciones propias de Python que nos permite combinarlas con las funciones lambda, las funciones anónimas, porque esas funciones básicamente lo que hacen es una iteración de manera interna. Entonces yo le paso un iterador, le paso una lista, le paso una cadena de caracteres, una tupla,
en fin, y ya ellos tienen optimizado esa iteración. Y yo lo que hago básicamente es aplicar una función sobre cada elemento de ese iterador. Aquí estamos empezando con la función map. La función map nos permite aplicar una función sobre cada uno de los elementos de colecciones, que era lo que estaba mencionando. Haremos uso de esa función siempre que tengamos la necesidad de transformar el valor de cada elemento en otro. Y aquí es donde nosotros comenzamos a escuchar conceptos como mapear los datos. Es que hay que mapear los datos. Es decir, necesitamos hacer una transformación de esos datos. Si yo tengo una lista de, no sé, de string, pues ya hay una función para eso, para convertir de mayúsculas a minúsculas, pero es para entender qué es lo que hace el mapa. Son caracteres A, B, C, D y por último E. Muy bien. Cuando yo voy a aplicar un map, voy a mapear los datos que están dentro de esa lista. Yo puedo crear una función que haga, por ejemplo, puedo crear un lambda que reciba un carácter n y que retorne ese n como lower, como minúscula. Lower, ya lo hacemos a nivel de código. Esa función yo la puedo aplicar a cada uno de ellos. ¿Cómo lo podría hacer? Iterando, ¿cierto? Con un for o con un while. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer? Claro. O me puedo ahorrar código y lo puedo hacer por medio de un map. Entonces, al map le envío dos parámetros. La función que voy a aplicar y el iterable. Y de manera interna, él comienza a aplicar esa función en cada uno de los elementos. Aquí lo hice con letras, pueden ser con números, pueden ser con listas, pueden ser con cualquier tipo de valor. Una lista de listas, en fin. Aquí está lo que yo les mencionaba, la función a cada uno de los elementos. Función aplicar al objeto iterable. Vamos a hacer este momento aquí en el código. Hagamos el ejemplo que yo puse hace un momento. Si yo tengo una lista de caracteres, una lista, entonces aquí tenemos A, B, C, D y E. Y yo quiero convertir esos caracteres a minúscula. Los podría hacer iterando, como mencioné, o podemos economizarnos ese bloque de código aplicando un map. Por lo tanto, yo puedo tener mi función convertir a minúscula, va a ser igual a una función lambda que va a recibir un carácter y que va a retornar ese carácter lower, como en minúscula. Listo, ahora voy a aplicar la función map. Un map, voy a mapear los datos, voy a pasarle convertir a minúscula y lo voy a aplicar en cada uno de los caracteres. Lo voy a aplicar en esa lista. El map me va a retornar, aquí el map me va a retornar un resultado, respuesta. Y posteriormente vamos a imprimir esa respuesta. Aquí lo que hacemos es pasar la referencia como tal. Yo no voy a hacer eso. No, porque entre otras cosas no estoy accediendo a los caracteres de la lista. Yo lo que hago es enviar la referencia de esa función para que el map, en toda la lógica que tiene de manera de ejecutar la función, a cada una de las posiciones, ya sea números, si voy a elevar al cuadrado o cualquier operación que yo quiera hacer. Bueno, guardamos y ejecutamos. Aquí tengo un mapa, necesito castearlo. Vamos a castearlo, vamos a pasarlo a una lista. List. Entonces miren que ya tenemos una lista con los elementos, con los caracteres en minúscula.
Este es un ejemplo bastante sencillo, pero es aplicable, bueno, para cualquier otro ejemplo un poco más complejo, con números, operaciones matemáticas, en fin. Incluso esto lo podemos simplificar aún más. Yo puedo hacer, esto es equivalente a eso. La respuesta es igual a una lista que voy a obtener de mapear unos datos aplicando una función lambda que va a recibir un carácter y que va a retornar ese carácter en minúscula, y esa función la voy a aplicar a cada uno de los elementos de la lista caracteres. Pasé de tener 2 líneas de código a una sola línea de código. Y vamos a imprimir esa respuesta. Muchachos, estos conceptos de programación funcional, el map, el lambda, referencia de funciones, es complejo, por lo menos a los demás grupos se les ha complicado bastante, pero bueno, yo veo que ustedes no. ¿Está bien o quiere decir que van bien o que van bien perdidos? Me pueden preguntar, me pueden escribir por interno, porque si van bien, bueno, me sorprende porque a los demás grupos les ha presentado bastante problemas. Se les dificulta ese tema de referencias, de funciones de orden superior, del map, todo eso es un cambio de paradigma. Pero bueno, más sin embargo, si van bien, envíen un OK y pasamos entonces a ver el reduce. ¿Otro ejemplo con el map? Claro que sí. Vamos a hacer otro ejemplo con el map. Ok, eso, ya salieron las preguntas. Está bien, eso está bien, muchachos. Mejor que pregunten y despejen las dudas, porque esa es la diferencia de una clase sincrónica donde ustedes pueden preguntar a una clase grabada que a quién le preguntan ustedes. Eso, funcionalidades de las funciones de orden superior. Listo, ya. Eh, muy bien, vamos paso por paso. Entonces, vamos a ver la funcionalidad de las funciones de orden superior y hacemos otro ejemplo con el mapa. Vamos a hacer una función de orden superior. Entonces, función orden superior. Las funciones de orden superior me permiten a mí, a ver, podríamos hacer aquí una simulación de un map. De hecho, el map es una función de orden superior. ¿Por qué? Porque me está recibiendo como parámetro otra función. Esto, aquí vamos a colocar simulación map. Vamos a recibir una función y vamos a recibir una lista. Eso es una función de orden superior. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo como parámetro una función. Ahora vamos a iterar la lista. Vamos a tener una respuesta que va a ser una lista y luego vamos a iterar la lista. Vamos a capturar los números en la lista. Muy bien. Esta función me va a recibir como parámetro un número. Por lo tanto, voy a decir que respuesta, voy a hacerle un punto append de qué, de lo que retorne la función, enviándole como parámetro el número. Vamos a colocarle aquí número. Si no existiera la función map, eso es lo que nos tocaría hacer a nosotros, crear una función de orden superior. Estamos aplicando esta función a cada uno de esos elementos. Y al final vamos a retornar respuesta. Bueno,
Ahora vamos a crear una función. Vamos a crear varias funciones que sea cuadrado. Entonces es igual a una función lambda que recibe un número y voy a elevarlo. Voy a hacerlo así, sencillo. N por n. ¿Qué más podríamos aplicar allí? Elevarlo al cuadrado, dividirlo por 2, dividir por 2. Entonces también es una función lambda que recibe n y n lo voy a dividir por 2. Ahora sí, vamos a imprimir lo que retorne la simulación del map y voy a enviarle entonces una función. Voy a enviarle cuadrado y voy a enviarle una lista. Vamos a crear la lista por acá. Lista va a ser igual a 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Muy bien. Le pasamos la lista. Aquí estamos viendo la utilidad en ese caso que estamos simulando un map, pero puede pasar en cualquier otro requerimiento que nosotros recibamos una función como parámetro. Y con lo que más digamos, más los podría relacionar de funciones de orden superior es, por ejemplo, cuando he trabajado construyendo redes neuronales, lo que uno hace es crear una función pequeña que se encargue de construir y retornar una neurona artificial, una sola. La referencia de esa función, yo se la envío como parámetro a otra función. Esa función que me está recibiendo, esa otra función es una función de orden superior. Esa otra función va a manipular lo que recibe como parámetro, que es una función para crear una red neuronal, una neurona artificial, perdón, y la va a comenzar a ejecutar muchas veces para crear varias neuronas artificiales y luego poder almacenar la referencia de cada una de ellas y al ejecutar muchas neuronas artificiales y al guardar la referencia, relacionarlas y hay conceptos más avanzados como hay que aplicar ciertas fórmulas matemáticas, ya puedo crear entonces una red neuronal artificial. Pero hay muchas más aplicaciones para poder utilizar lo que son funciones de orden superior. Aquí hicimos un ejemplo bastante sencillo, que es una simulación del map, recibe como parámetro una función y aparte recibe una lista. Eso es una función de orden superior, porque aunque está recibiendo una lista, también está recibiendo una función. Bueno, vamos a ejecutarlo y allí tenemos, miren, está elevando al cuadrado, pero también puedo dividir por 2. Entonces está aplicando esa función a cada uno de los elementos de la lista. Me explican nuevamente la línea 15, no entiendo lo que está dentro del append. Ok, listo. Vamos a simplificar esa línea 15. Vamos a simplificar esta línea 15. Tenemos en esa línea 16 vamos a añadir la respuesta de función. Vamos a ejecutar función, lo que nos retorne, vamos a añadirlo allí, en esa lista. Entonces vamos a decirle respuesta función va a ser igual a lo que me retorna esa función enviándole cada elemento de la lista. Ejecuto la función, retorna lo que sea, lo estoy almacenando aquí en res función y luego lo añado a la lista. Res función. Pues allí lo añado a la lista, sigo iterando, sigo ejecutando la función, almaceno el resultado, añado a la lista, siguiente iteración y así para todas. ¿Vale? Ahora sí. Con la funcionalidad de la... Ok, ya vimos la funcionalidad de las funciones de orden superior. Podemos hacer otro ejemplo con el map. Listo. Otro ejemplo con el map. Aquí hicimos la simulación del map. Ahora vamos a hacer el map. Miren lo que nos tocó hacer. Lo que hicimos allá pedal. Ahora vamos a ver lo que nos toca hacer con el map.
print utilizando map. Utilizando map, bueno, de hecho esto lo podemos omitir también. Vamos a capturar la respuesta de una función map donde vamos a aplicar este elevado al cuadrado. Así que aquí vamos a tener podemos decirle cuadrado, literalmente cuadrado, y lo vamos a aplicar a la lista. Pasamos de tener que codificar esa función a utilizar el map. Por eso es importante conocer las particularidades y las funcionalidades de un lenguaje de programación, para que nos ayude a economizar código y recursos computacionales también. Eso lo voy a colocar dentro de un list y vamos a imprimir la respuesta. Guardamos, ejecutamos y efectivamente allí tenemos elevado al cuadrado utilizando el map. Podemos colocar aquí directamente el lambda también. Podríamos colocar un lambda que recibe un número y que va a retornar ese número elevado al cuadrado. Hacemos en una sola línea de código lo que sin utilizar el map haríamos en, miren, 1, 2, 3. Eso lo podríamos simplificar. 3 sería 4, 5 líneas, más el llamado 6 líneas. 6 líneas de código. Nos tocaría hacer sin el map. Y con el map, miren, pasamos de 6 líneas a una sola línea de código. Bueno, y ya con eso finalizamos, muchachos. Voy a actualizarles el repositorio. Recuerden que, bueno, seguramente ya todos han hecho el reto 1, pero recuerden que voy a estar a las 8 explicando el reto 1. Me asignaron a mí el reto 1. Ayer creo que hubo un profe explicando el reto 3. Bueno, toda esta semana van a haber varios profes explicando reto 1, reto 2 y reto 3. Más sin embargo, si hay alguien que no ha hecho el reto 1, pues a las 8 voy a estar allí. Creo, lo van a transmitir por YouTube. Si no es así, seguramente les llegará la invitación. Aunque bueno, en plataforma vi que la gran mayoría subió el reto 1. Bueno, muchachos, dejamos aquí a estudiar. Ya de aquí en adelante comenzamos a ver programación funcional, ahora con el reviews, luego el map, el filter, el zip, y luego comenzamos a ver los operadores ternarios, cómo utilizar un for dentro de un lambda. Entonces, ya vamos a hacer operaciones e instrucciones en una sola línea de código, máximo 2 líneas de código. Eso fue todo por hoy, muchachos. Les deseo a todos una feliz noche y nos vemos en la clase de mañana. En plataforma aparecen las fechas, muchachos, de los retos. A estudiar se dijo, así es. Una feliz noche, muchachos. Hasta luego.